Hola, buenas tardes. Vamos hoy a finalizar ya nuestro resultado de aprendizaje 3.1 y vamos a estar cerrando con este tema que es identificar los errores relacionados con los diferentes tipos de argumentos y vamos a explicar lo que deben de realizar ustedes de rúbrica. Vamos a ver que existen diferentes tipos de errores y ya más o menos empezamos a abordar cada uno de ellos en sesiones anteriores, pero hoy vamos a ver más de cada uno de ellos. Aquí van a poder ver de manera general todos los que vamos a estar tratando y bueno, aquí hay un pequeño ejemplo en el que vamos a empezar con lo que es la generalización apresurada. Acá nos dice que se está haciendo un reportaje y dice la imagen, nos encontramos ante una plaga de ovejas negras. Si vemos, la plaga es de ovejas blancas, pero él hizo un argumento apresurado y generalizó que todas las ovejas son negras porque solamente vio una. Entonces vamos a explicar un poquito más lo que es este tipo de error. Acá nos dice que todos los errores que nosotros vamos a ver se van a estar constituyendo o lo vamos a estar llamando como falacias. Es decir, que son conclusiones que carecen de validez. Vamos a empezar con el de generalización apresurada. Acá nos dice que se encuentran en los argumentos inductivos, ya que establece una cualidad general a partir de semejanzas entre los elementos. Si la cantidad de ejemplares observados son pocos, la cualidad asumida como verdadera es aseverada como insuficiente. En vez de apoyar adecuadamente la conclusión, esta estaría constituyendo una generalización apresurada. Vamos a ver un ejemplo. Al tomar el autobús me percaté de que el conductor venía ebrio, por lo tanto, todos los conductores de autobús son alcohólicos. Esto es una falacia y la podemos estar corrigiendo poniendo antes esta palabra probablemente. ¿Cómo quedaría de manera corregida? Al tomar el autobús me percaté de que el conductor venía ebrio, por lo tanto, probablemente todos los conductores de autobús sean alcohólicos. Esta palabra nos va a ayudar a corregir estos tipos de generalización apresurada, ya que no todas las personas que manejan el autobús son personas ebrias. Vamos a ver lo que es la generalización indiscriminada. Es algo parecido, pero vamos a ver qué significa. Se da cuando no es utilizado un criterio de distinción al momento de generalizar, sin haber distinguido las posibles particularidades de cada elemento. Es decir, aquí vamos a hablar ya de la generalidad, pero se deben hacer distinciones, ya que no todas las personas poseen ciertas habilidades en particular. Entonces vamos a ver cuáles son los ejemplos. Nos dice, los mexicanos son muy trabajadores, los sudafricanos son buenos deportistas, los japoneses son hábiles para las matemáticas. Y bueno, aunque la nacionalidad es un rasgo compartido por muchos, no define para todos los mexicanos o para todos los sudafricanos y japoneses las habilidades y personalidades de cada uno de sus miembros. Puede haber mexicanos que no son trabajadores, sudafricanos que no son deportistas y japoneses que no les gustan las matemáticas. Vamos a ir con el siguiente error, que es la petición de principios. Acá nos dice que se puede caer en este error al momento de argumentar basado en evidencias insuficientes, o cuando se repite la conclusión ligeramente alterada, o parafraseando. Es decir, en lugar de explicar la premisa, recurre a un parafraseo. Por ejemplo, Rogelio dice a sus amigos, todos los que le hablan a Mario son malos. Uno de ellos le pregunta, ¿por qué lo dices? A lo que Rogelio contesta, pues porque todos los que le hablan no podrían ser personas buenas. Si se dan cuenta, este argumento está siendo redundante. Está dando como segunda razón la misma que dijo al principio. Por lo tanto, a esto también se les llama razonamientos circulares. Y son errores, ya que realmente no se está basando en las razones verdaderas de su principal argumento. Ahora vamos a ver el siguiente, que es el de irrelevancia. Aquí vamos a ver que se involucra cuando la información presentada en las premisas no es relevante para fortalecer un argumento y se va a clasificar en dos tipos. El primero, que es transferencia de propiedades, y el segundo, que es apelación de sentimientos. Vamos a ver el primero, que se subdivide en composición, división, contra la persona y de autoridad. Vamos a empezar. El de composición dice que la cualidad de unos pocos elementos la manda a todo un conjunto. Por ejemplo, he conocido 3 franceses y todos eran buenas personas. Todos en Francia deben ser amables. Es muy poca información para poder decir que todos en Francia son amables. Vamos a ver el siguiente error de división, en donde te dice que las cualidades generales de los aspectos particulares. ¿Cómo es esto?
Dice, los mexicanos les gusta mucho el fútbol. Seguramente José, por ser mexicano, sabrá jugar fútbol. Está haciendo una división de cualidades y está también ocupando lo que es la generalización. Y lo que está diciendo es una información que no es relevante para poder asegurar que a José le gusta o no le gusta el fútbol. Ahora vamos contra la persona. Busca ofender a quien establece una idea o argumento. Ejemplo, ¿cómo puedes creerle a ese filósofo si es marxista? Definitivamente es una información muy irrelevante. ¿Qué importa si es marxista o no? Incluso tampoco estaría entrando en lo que es la polémica, ya que el ser marxista no tiene nada de polémico. Ahora vamos a ir con lo de autoridad. En este se respalda toda la evidencia con la importancia de la persona que la formula. Por ejemplo, no lo puedes refutar. Lo que dijo Enrique Caus, que es un historiador muy vendido. Si nos damos cuenta, está poniendo a su argumento como fuerza o como sustento el que lo dijo un personaje importante, pero ese personaje puede estar equivocado. Y aquí probablemente puedo poner un ejemplo que todo el mundo ha llegado a pasar, cuando sus mamás en algún momento les dicen no pueden y ustedes le preguntan por qué y dice pues porque lo digo yo. Entonces se está basando en lo que es un poder de autoridad y por lo tanto también suele ser un error, ya que no está fundamentado con las razones necesarias. Vamos a ver el siguiente, que se llama causa falsa. En este se establece una relación causal entre un suceso y algo que sucedió. Este se divide en dos y el primero lo titulan non causa pro causa. Quiere decir que confunde una causa verdadera con una que no lo es. Por ejemplo, acá su causa verdadera es que siempre que se sienta en una silla después de comer, le da mucho sueño. La silla debe ser mágica. La causa es que comió antes, pero lo está relacionando con una causa que no lo es. Por ejemplo, que la silla es mágica. El segundo de tipo causa falsa, titulado Vos Boc Ergo Propet Boc, te dice que se atribuye un resultado a una causa equivocada. Por ejemplo, me siento mal y fui con el homeópata. Desde hace un mes me siento mucho mejor. El homeópata hizo bien su trabajo. Es un error, ya que no hay respaldo científico que esto sea aprobado o que compruebe que ir con el homeópata puede hacerlo sentir bien. Entonces vamos a pasar con el siguiente, que es un error de analogía falsa. Acá nos dice que para que un argumento analógico funcione, las propiedades deben ser comunes para ambos casos. Ejemplo, ¿por qué deberíamos compadecernos de los nativos americanos que fueron arruinados cuando nuestra gran civilización fue construida? Puede que ellos hayan sufrido injusticias, pero después de todo, tú no puedes hacer un pastel sin romper unos cuantos huevos. Si nos damos cuenta, aquí está haciendo una analogía en lo que son las personas que han vivido injusticias con un par de huevos. No están al mismo nivel para ser comparadas. Por lo tanto, esto es un error. Al analizar el argumento, debemos decidir si realmente tú consideras que es pertinente comparar o hacer la analogía con los nativos y con los huevos. Yo obviamente diría que no, ya que no están al mismo nivel. Vamos a ir con esta que se llama negación de antecedentes. Esta normalmente se va a encontrar en lo que es la deducción. Es decir, también se le conoce como falacia por deducción. Aunque el proceso puede ser muy coherente, obviamente puede dar resultados falaces, es decir, falsos. Por ejemplo, si P, entonces Q. No P, por lo tanto no Q. O, más concreto, podríamos decir, si hay mucho tráfico, el profesor no va a llegar. No hay tráfico, por lo tanto el profesor no va a llegar. Suena coherente lo que se dice, pero pueden influir diferentes situaciones. Por ejemplo, que el profesor haya salido mucho antes para evitar esta situación. Se está negando un antecedente, pero este antecedente puede ser influido por otras previas situaciones. Ahora vamos a ver lo que es afirmación del consecuente. En esta se da cuando se busca afirmar o demostrar un suceso previo, a partir de sus consecuencias. Por ejemplo, si sucede B, es porque antes pasó A. Ejemplo, si llovió, el patio va a estar mojado. El patio está mojado, por lo tanto llovió. En este caso se infiere la conclusión a partir de las premisas anteriores, pero desde luego puede estar mojado el patio por múltiples razones, como por ejemplo que lo lavaron, que se regó el agua, etc. Entonces, para diferenciar adecuadamente cada uno de estos, nos vamos a dar cuenta
que aquí se está negando un antecedente, por ejemplo, no P, y está haciendo que lleguemos a una conclusión, pero como lo dije, ciertas circunstancias pueden hacer que se cambie esta situación y al contrario, aquí la afirmación del consecuente se está tomando en cuenta situaciones previas para poder decir una conclusión, aunque estas no pueden ser las causantes en sí del suceso. Vamos a continuar. Ya solamente nos queda realizar esta actividad que es la 29. Las instrucciones son leer los ejemplos y complementar la tabla con lo que se te pide. Es decir, tú vas a leer este argumento y vas a decir qué tipo de error se comete. Por ejemplo, una analogía, un error de generalización apresurada, etc. Así vas a ir contestando cada uno de ellos y vas a explicar por qué crees que está cometiendo ese tipo de error. Ahora vamos a pasar a explicar lo que es la rúbrica 3.1. Es muy sencilla realmente, en donde ustedes van a elaborar de forma escrita al menos 4 ejemplos de la argumentación. Van a tener en cuenta sus diferentes intenciones, los diferentes tipos y también van a identificar si se cumplen algunos errores de argumentación. Vamos a explicarlo un poco mejor. Aquí está nuestra hojita de cotejo en donde vamos a seguir los criterios, obviamente, pues para lograr nuestro 100%. Primero que nada te pide que sigamos el formato que sería el 12 o texto justificado. Si gustan hacerlo en la libreta, ya saben cuáles son los requerimientos para poder ser aceptado en la libreta. Ahora, los datos ya saben que son nombre del alumno, nombre del trabajo, nombre del módulo, fecha y grupo. Valen 10 y este 10. ¿Qué es lo que nos pide? Que el contenido sea elaborar mínimo 4 ejemplos diferentes de los tipos de argumentación, es decir, un ejemplo inductivo, uno deductivo, uno analógico y otro abductivo. Y van a explicar por qué es ese tipo de argumento. También deben de tener en cuenta que cada uno de estos argumentos se desarrolla en un contexto. Y acá la rúbrica te pide que el contexto sea uno académico, uno social y uno familiar. Pueden repetir cualquier contexto que ustedes quieran para cumplir con los 4 ejemplos. Es decir, mi argumento inductivo se puede desarrollar en un contexto académico, en uno social o familiar. Luego vamos a ver que cada ejemplo de la argumentación debe tener una intención. Ya vimos que toda la argumentación conlleva una intención. ¿Qué es lo que deben de hacer ustedes? Identificarla y fundamentar por qué creen que tiene esa intención. Posteriormente, ustedes van a identificar si los argumentos que elaboraron cometen algún tipo de error. Ya vimos cuáles son los tipos de errores, pueden escoger el que ustedes quieran. Y si es que los argumentos que ustedes elaboraron no tienen ningún tipo de error, van a tener que elaborar un argumento final en donde van a ejemplificar un tipo de error y simplemente van a explicarlo. Es decir, si sus argumentos no tienen errores, en total serían 5 ejemplos. Y ya simplemente deben de cumplir las reglas de ortografía, la redacción y debe entregarse en el tiempo señalado por el docente. ¿Ok? Eso sería todo. Si gustan, les estaré enviando un ejemplo de cómo es que tiene que estar elaborada esta rúbrica. Y eso sería todo por la clase de hoy. Cualquier duda o aclaración la estaremos haciendo por Teams y por WhatsApp.